Bueno, muchísimas gracias a todos por vuestra presencia y en particular al profesor Antonio Alonso y al profesor Antonio Marquina por haberme invitado hoy aquí, que siempre es un placer estar en el CEU. Como el profesor Antonio Marquina muchas veces compartimos este tema del Mediterráneo y me toca hablar con él, pues como habéis visto en su profusa exposición, pues me ha dejado muy poquitos temas. Yo es verdad que me voy a centrar mucho más en la parte del norte de África y del Sahel y bueno, en el nuevo contexto de seguridad y en las nuevas dinámicas de seguridad. Norte de África y el Sahel comparten últimamente, voy a ser muy telegráfica, ¿vale? Una serie o un contexto de inestabilidad política. Durante el último año se han sucedido los golpes de estados en Chad, en Guinea-Conakry, en Burkina Faso, en Sudán y en Mali no ha habido uno en el último año, sino que ha habido 2 golpes de estado, ¿vale? Otra dinámica de seguridad que comparte la región del norte de África y el Sahel y cada vez más, que ya ahora voy a pasar a explicarlo, el África Occidental es el terrorismo yihadista o el terrorismo de teología yihadista. Sin ir más lejos, ayer en el norte de Burkina Faso, en Gasquindé, hubo un atentado yihadista con 10 muertos, en su mayoría soldados. Y a principios de este mes, también en Burkina Faso, 35 civiles y 37 heridos que iban en un convoy escoltado por los militares y que abastecía las regiones del norte del país que están controladas por los yihadistas y que están bloqueadas, pues también sufrieron un atentado con una bomba casera. Con lo cual, el terrorismo está a la orden del día. No voy a entrar a explicar todos los grupos, ¿no? Terroristas que operan en la región del Sahel, pero sí que voy a nombrarlos someramente. Tenemos Al-Qaeda en el Magreb Islámico, Jenim, el Frente de Liberación de Macina, Al-Morabitun, el Movimiento para la Liberación de la región de Al-Zawazat, el Estado Islámico del Gran Sáhara, que sería una escisión de Muyao. Bueno, no voy a aburriros, pero es evidente que se ha producido una proliferación de grupos terroristas en la región del norte de África y del Sahel. Por un lado, vemos que hay pues máximos históricos de violencia en el Sahel occidental, en esa triple frontera, ¿no?, de la que siempre se habla, de Mali, Burkina Faso y Níger, en la cuenca del lago Chad, ¿vale? Y vemos que se está extendiendo, que es un fenómeno que se está extendiendo a países más alejados de África occidental, como son pues Camerún, Togo, Benín. Y por sintetizar con números, en el primer periodo, el primer semestre de 2022, se han producido 645 atentados y se han contabilizado más de 2.500 víctimas mortales, para que se vea pues la magnitud del terrorismo yihadista en la región. Es verdad que a no ser que impliquen a militares occidentales, pues muchas veces informativamente no tienen ningún tipo de eco, pero bueno, para los que estudiamos esta región nos llegan alertas casi a diario. Otro fenómeno dentro de este contexto de seguridad sería las migraciones, ¿vale? Y tampoco voy a dar muchos datos, pero sí que el 85% de estas migraciones son de origen económico, ¿vale? Además, tenemos una situación de cambio climático que multiplica los conflictos, la escasez de agua, con un boom demográfico en la región del Sahel, que según las proyecciones se va a duplicar en los próximos 50 años, con lo cual nos vamos a encontrar con unas poblaciones altamente jóvenes, con muy pocas expectativas, sobre todo de laborales y de futuro, y por eso también se está produciendo, a pesar de que, de nuevo, la prensa se focaliza más, por supuesto, en las migraciones que llegan hasta Europa, y se produce un movimiento mucho más grande intraafricano y se está produciendo también un proceso de urbanización muy rápida de las grandes ciudades, ¿vale? Y tenemos en cuenta que son estados, bueno, pues muy poco, donde los estados, tal y como los conocemos, ¿no?, pues no están muy desarrollados y no tienen infraestructuras, no tienen unos servicios demasiado extensos, con lo cual pues se prevé también que haya tensiones, que mientras ahora la está viendo, sobre todo en las zonas más rurales, por esa escasez de recursos, de agua, violencia intrapastoril,
pues ahora, y entre comunidades, pues ahora lo vamos a ver también con el paso de los años en las ciudades por este rápido proceso de urbanización. Y o como otro elemento de esta inestabilidad son los tráficos ilícitos. Estados débiles con un control de las fronteras bastante poroso, bastante escaso, ¿vale? Con la presencia cada vez más del Golfo de Guinea, con lo cual se incorporaría a estas dinámicas de seguridad la parte del África Occidental, de llegada de ingentes tráficos de cocaína, sobre todo de drogas procedentes de América Latina. Con lo cual, con toda esta breve descripción que he hecho del norte de África y el Sahel, y tomando la apreciación que hace desde la OTAN y que muy bien ha expuesto el profesor Marquina, este concepto de MENA, de Middle East and North Africa, pues en términos de seguridad estaría claramente superado. Yo para eso pues utilizo el Regional Security Complex, ¿no? Y considero que sí que se ha creado un nuevo complejo de seguridad regional que agruparía el norte de África, el Sahel, cada vez más, como estamos viendo, el África Occidental, y si se sigue promoviendo la violencia, los tráficos, la inmigración, etcétera, hacia el este, pues veremos que también se puede llegar a incluir, aunque todavía no, incluso a la parte del cuerno de África. Con lo cual, las amenazas a la seguridad se comparten, no así con los países del Oriente Medio, ¿no? Del Middle East. Por eso, bueno, es la primera crítica al concepto estratégico y también al documento 2030, pues sería esa que no se ha superado todavía, pues esa visión de MENA que ya queda obsoleta en términos de seguridad. Principalmente porque en el norte de África lo que hay son pues, desafíos no convencionales, amenazas muchas veces asimétricas y sobre todo actores no estatales. Eso hay que tenerlo en cuenta. No me voy a detener tampoco en la parte de Libia, pero la OTAN sí que hizo cosas en su momento en el norte de África, como fue el derrocamiento del dictador Muammar Gaddafi. Es verdad que lo que pareció inicialmente una operación exitosa, con el tiempo y sobre todo una vez que se abandona el territorio, pues se ha visto que se dejó un territorio descontrolado, un avispero, ¿no? Si se quiere, y además el ingente armamento, el ingente arsenal de Gaddafi, pues se ha encontrado en otros de los muchos conflictos que asolan la región, República Centroafricana, propio Mali, con lo cual eso aumentó esa intervención, podríamos decir que aumentó la inseguridad. Esto pasa en 2011. Justo después, en el año 2012, nos encontramos, si os acordáis, con la situación de Mali, ¿no? Esa solicitud del gobierno maliense al gobierno francés cuando AQMI, ¿vale? Al-Qaeda en el Estado Islámico y unos grupos de Tuareg que siempre habían reclamado la independencia del norte de Mali, pues declaran, digamos, la independencia de esa región, de la región de Al-Zawasa, que estaría al norte de Mali. Se despliega primero la operación Serval, posteriormente la operación Barkhane, que además, a día de hoy, ¿no? Nos han avisado ya de que se va a poner fin, ¿vale? Que Francia va a poner fin a su presencia. Con lo cual, ¿qué nos encontramos? Y tampoco me voy a detener porque ya lo ha explicado muy bien el profesor Marquina, esa presencia de Rusia en toda la parte del Mediterráneo y esa presencia también de China. Y a nivel más específico también va a haber otras potencias regionales, secundarias, si se quiere, que también van a proyectar su rivalidad en esta región de manera proxy, si se quiere, que van a ser, pues por un lado, Irán y por otro lado, Arabia Saudí. Y también, aunque menor medida, pero cada vez más, Turquía. La rivalidad entre Arabia Saudí e Irán, entre el sunismo y el chiismo, pues es sobradamente conocida, con lo cual nos vamos a encontrar que cada uno va a intentar financiar una serie de actuaciones, pues vía soft power muchas veces, vía a través de las universidades, vía a través de la creación de mezquitas y madrasas, con lo cual vamos a ver una presencia específica pues en varios países, Níger, Mauritania, Mali, de tanto partes iraníes como de partes
saudíes. ¿Vale? Esto, como digo, ocurre en esta región y al final se trata pues, de una guerra proxy, si se quiere, de baja intensidad, ¿vale? en esta zona. Esto unido a toda la presencia rusa, si se quiere, y China, pero sobre todo Rusia, ¿no? que fomenta ese discurso, esas campañas de propaganda y de agitación y ese discurso antioccidental, pues nos hace encontrarnos actualmente con gobiernos que son mayoritariamente prorrusos y antioccidentales. Es verdad que, como ha quedado patente en el documento y también en la exposición de Paula por parte de la OTAN, claro que a la OTAN le importa el sur, nadie está diciendo que a la OTAN no le importe el sur. El problema fundamental es que hay muchísimas iniciativas occidentales que no tienen una gran sinergia entre ellas, ¿no? Si se quiere, para decirlo finamente. Pues nos encontramos con AFISMA por parte de la COWAS, MINUSMA, como he dicho, Barkhane, Serval previamente, apoyando con otras operaciones vía Canadá. O sea, hay presencia occidental en la zona, pero es verdad que no existe pues una opción coordinada. Se supone que aquí, en este caso, el objetivo sí que está alineado, que sería acabar con el terrorismo y estabilizar la región, con lo cual, bueno, simplemente lanzo la idea para la reflexión, ¿no? También lo que nos ha dicho el profesor Marquina, la representante de la OTAN, ¿no? Esa presencia actual de la OTAN en el sur a través del apoyo de los gobiernos prooccidentales, el problema fundamental es qué pasa cuando los gobiernos prooccidentales puedan llegar a caer y cambien de signo. Entonces no nos estamos asegurando nada, con lo cual nos lleva a una situación totalmente de incertidumbre. Supongo que me queda poco tiempo, ¿no? Entonces voy a ir un poco rápido. 2 minutos, analizando pues tanto el informe 2030 de la OTAN y por supuesto el documento del concepto estratégico del 2022 celebrado en Madrid, pues vamos a ver pues lo de siempre, que sí, que somos capaces de definir la situación y de establecer un diagnóstico bastante acertado, pero luego es verdad que se ha vendido políticamente, como que la cumbre de Madrid se ha centrado en el sur, lo habrán visto ustedes en las portadas, ¿no? En aquellos días de finales del mes de junio, pero es verdad que con el documento en la mano se nombra 2 veces el Sahel en el concepto estratégico, concretamente en el párrafo 11, que de nuevo enumera y hace un diagnóstico pues, acertado, sintetiza los riesgos, las amenazas, etcétera, y cómo van a poder afectar a Europa, ¿vale? Pero no va más allá. Y por segunda vez en el párrafo 45, que ahí ya lo integra con los Balcanes occidentales, la región del Mar Negro, y al final la idea que lanza es aumentar la residencia frente a la injerencia y la coacción maligna de terceros. Y ahí sí que habla pues, Oriente Próximo, África del Norte y el Sahel. Y luego a continuación, punto y seguido, el Indo-Pacífico, con lo cual no es un approach muy específico para la región. Además, la expresión flanco sur, ¿no? que es la que a lo mejor debería también estar, no aparece en el documento y sur aparece en el párrafo 8 cuando habla de la estrategia de desestabilización por parte de Rusia. Pues juzguen ustedes, pero desgraciadamente lo que se ha vendido como la OTAN mira al sur, en realidad mira al sur por lo que ha descrito anteriormente el profesor Marquina. Empieza a mirar al sur porque está Rusia y porque Rusia tiene muchas capacidades de desestabilización. En el informe 2030 de la OTAN, bueno, lanzan ideas como pensar de manera más creativa sobre cómo utilizar las asociaciones en el sur, que el análisis que ha hecho el profesor Marquina pues deja claro que es bastante pobre quizá, y para no extenderme mucho más voy a pasar pues unas conclusiones, ¿no? Unas ideas así más fuertes. Yo que la parte que más estudio obviamente es el norte de África, ¿no? Y el Sahel y esa África occidental que he dicho, ¿no? Con ese nuevo concepto, ese nuevo contexto regional de seguridad, pues es urgente, ¿no? Que la OTAN efectivamente no descuide el flanco sur, pero que de verdad lo haga, no que solo haga declaraciones y que luego pues no haga nada
en concreto. Sabemos que el sur no son amenazas, lo he dicho al principio, no son amenazas convencionales, entonces, y además los desafíos a la seguridad son imbricados y están imbricados además con problemas estructurales y cuenta además con aceleradores de las amenazas, como puede ser el cambio climático, como puede ser ese boom poblacional, etc. Tomando la idea de la Unión Europea, ¿no? Y las relaciones OTAN-Unión Europea que ha desgranado también la profesora Guinea, pues habrá que ver si en el futuro pues los países tendrán que decidir dónde, ¿no? Dónde invierten, cuánto invierten, y eso evidentemente va a ser un escollo dentro de lo que es la alianza. También habría que verse si en Libia se puede equiparar el escenario post-conflicto en Libia con el escenario post-conflicto en Afganistán, pues ver qué se ha hecho mal y hacer como una labor de, ¿no? de lecciones aprendidas para el futuro. Y luego también habrá que ver a futuro el liderazgo estadounidense, ¿no? Si efectivamente ocurre que se vuelve a presentar el expresidente Trump, pues veremos si de nuevo la OTAN va a estar en entredicho, como en su momento parecía, aunque luego de facto, pues como saben ustedes, no lo fue. Pues yo creo que con estas ideas así fuerza termino. Por último, quiero decir pues, que la OTAN podría constituirse a sí misma si se lo termina de creer, y siempre, ¿no? Desde su creación ha estado en esta retórica de que la OTAN va a desaparecer, ¿no? Y a los que hemos analizado la OTAN lo llevamos oyendo un montón de años, pues quizá podría ser considerada como un instrumento, como una herramienta, como un actor, si se quiere, a nivel sistémico, que podría, ante ese claro y evidente esa pérdida de liderazgo por parte de Occidente en este siglo XXI, pues que la OTAN fuese una herramienta pues, del mundo libre, ¿no? De esas, cogiendo su carta fundacional, pues de los valores transatlánticos, de la libertad, de la democracia. Y con esto termino, y digo también una cosa muy polémica, pues habría que revisar también que se me ha olvidado decirlo antes, sus relaciones con algunos socios que últimamente se están comportando un poco de manera desleal, como por ejemplo podría ser Turquía. Y con esto termino. Entonces damos por terminado, tenemos hasta 25 minutos de asueto, después subimos arriba y vamos a hablar de un tema que, repito, desde mi punto de vista va a ser el más polémico, porque el interés de Estados Unidos no es el Mediterráneo, no es Europa, es Asia-Pacífico. Vamos a ver qué va a pasar. Así que lo discutiremos a la vuelta. Estamos en la 203, hay que subir arriba, a las 12:30.